Y si se queda un tiempo más. Ahí está. Mirá, hay alguien en el último tiempo. No, yo entiendo que hay una negociación confirmada, formal, cerrada, que al City por ahora le convenza más prestarlo al Girona que se quede en Argentina. Pero no sé, a la pasada alguien me dijo, nosotros queremos soñar con tener el Diablito un poco más porque sentimos que el mejor lugar de desarrollo para un jugador que justamente está en este plan es que se quede en River, siendo mucho más competitivo que en un club de España. Pero bueno, por ahora es un deseo. Por ahora, vamos a esperar unos meses. ¿Cómo es la negociación, la tratativa? O sea, ellos pagaron la cláusula de... Mirá, sí. Ellos pagaron la cláusula, obviamente con varios objetivos que se van cumpliendo respecto a la cantidad de partidos, minutos jugados y demás. Lo que pasa es que digamos, hay un pacto tácito, esto no está en ningún contrato, pero desde que se firmó, dan cuenta en Europa que el Diablito, antes de irse al City, pasaría por el Girona, uno de los clubes del grupo, para sumar experiencia europea. No es directamente como le pasó a Julián, que va directamente a entrenarse con el Manchester City. Entonces más de uno acá me pregunta, ¿y si alguien en River los convence para que su lugar y para que en el desarrollo del futbolista ya completo, una vez que vaya al City, siga siendo River? Bueno, no sé, alguien por ahí quiere convencer al City en este caso que este sería un lugar de mejor desarrollo que el Girona, por lo menos para el próximo año del Diablito. Definen los ingleses, ¿eh? Acá mucho no pueden hacer por ahora. Pero hay una tratativa de River para tratar de... River le golpea la puerta del Manchester City y le dice, che, lo quiero a préstamo acá un rato más. Sí, a ver, lo quieren convencer. Lo que pasa es que, bueno, por ahora ellos, hablo de los europeos, consideran que en Europa está el mejor lugar de desarrollo posible para que después vuelva a jugar a Inglaterra. Ahora, en River lo que están diciendo es, mirá que en Europa no cualquier club es tan importante como lo que es River en este momento. Copa Libertadores, siendo trascendente, siendo titular. Hoy el Diablito, más allá de lo que suceda, es titular en el equipo. Entonces, no sé, yo esperaría un tiempo. Hoy la negociación está directamente en River, Girona City, pero lo que quieren en River es que sea River City y el año que viene quedarse acá. Pero bueno, vamos a ver si esa negociación puede llegar a buen puerto. A ver, surgió en las últimas horas el rumor de que el Diablito podría quedarse en River hasta junio del año que viene. Bueno, primero hay que decir lo siguiente. Él tiene contrato con River o el préstamo que le dio el Manchester City es hasta fin de este año. Es decir, que en enero debería sumarse al conjunto que dirige Pep Guardiola. Pero hoy surgía el título de que River tal vez podría contar con el Diablito, con el pibe que se ha ganado un puesto como titular con apenas 18 años, el chaqueño, que River podría contar con él en el Mundial de Clubes, que se va a jugar el año que viene en Estados Unidos, en el mes de junio, por primera vez con la presencia de 32 equipos, es decir, un Mundial de Clubes parecido al Mundial de Selecciones. Sí, yo preguntando, obviamente, consultando a dirigentes de River, ellos lo que me dicen es que el club no hizo ninguna gestión por ese tema, que con el City ya está todo acordado para que el Diablito, a partir del mes de enero, se sume al conjunto inglés que hoy dirige Pep Guardiola. Entonces, empecé a averiguar con el entorno del jugador, con el entorno del Diablito. Y la información que pude recabar es la siguiente, que el Diablito está hablando con su representante, con Enzo Montepaone, y le está pidiendo que si la salud de su mamá no mejora, a él le gustaría que haga la gestión para que el City se lo preste a River al menos hasta junio del año que viene. ¿Sí? La mamá del Diablito está atravesando un tema de salud difícil. El chico obviamente está preocupado por la situación y está hablando de ese tema con su representante. Obviamente, llegado el caso, Montepaone lo va a trasladar a los dirigentes del City y confían en que el conjunto inglés le permita quedarse al menos 6 meses más. ¿Será 6 meses? Llegado el caso, ¿será un año? Veremos. Lo cierto es que, para que quede claro, River no está haciendo ninguna gestión porque ya lo vendió y ya sabe que puede contar con él hasta diciembre, pero sí esto parte de una inquietud del jugador, ¿sí? A raíz de un problema personal.
¿sí? Vinculado con su mamá. Veremos cómo termina esta historia, pero ese es el escenario que quería contarles para que estén al tanto.